Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo análisis de multifondos, en este caso del mes de diciembre y por supuesto del año completo 2023. Así que llegó el momento del balance, el momento del cierre del año y como siempre estaremos hablando del desempeño de los multifondos, de las inversiones que tradicionalmente impactan a los diferentes tipos de multifondos, la comparación que para nosotros es tan valiosa del multifondo A con el E para ver hacia dónde podrían dirigirse los próximos pasos de los diferentes multifondos y por supuesto también qué podemos esperar. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25.000 pesos para comprar alguno de nuestros cursos. Así que toma acción, comienza el año con el pie derecho, abre tu cuenta en Patrimor y de esa manera podrás también tener mucho contenido y educación financiera con este descuento. Como siempre, reiterar el hecho de que para tomar una decisión de en qué multifondo estar es importante conocer, por supuesto, nuestra edad. Si somos más jóvenes podemos asumir más riesgos, si somos más cercanos a la edad de jubilación deberíamos bajar el nivel de riesgo. Por supuesto también cada uno tiene un cierto termómetro respecto al riesgo, por lo tanto si soy más riesgoso, más arriesgado, puedo tomar más riesgo precisamente en los fondos más arriesgados y si soy más conservador, si soy más cuidadoso, más temeroso, tengo que dirigirme a fondos más conservadores. Y por último, la visión propia, que ahí es donde nosotros queremos aportar un granito de arena para que ayude a ustedes a la decisión de en qué multifondo estar. Cerramos un muy buen mes de diciembre. Acá tenemos la tabla de los rendimientos o la rentabilidad real de los diferentes multifondos, es decir, descontándole la inflación, y ahí podemos ver cómo a los multifondos más arriesgados, el A y el B, sube más de un 5%, mientras el fondo C un 4,22%, el D un 3,88% y el E un 3,56%. Si bien se da la lógica histórica de a mayor riesgo más retorno, menor riesgo menos retorno, de todas formas podemos decir que fue un mes extremadamente positivo para todos los multifondos y que de hecho tanto en el mes de noviembre como diciembre termina salvando el año literalmente, porque en estos últimos 2 meses vino una recuperación muy agresiva, muy fuerte y que dio vuelta los malos resultados que venían teniendo los diferentes multifondos. Cerrando el año 2023 tenemos el multifondo A aumentando más de un 7% en términos reales, el fondo B más de un 6%, el C más de un 3% y pierden en términos reales, o sea al descontarle la inflación, el fondo D y el fondo E. Pero cuando miramos los multifondos en términos nominales, que siempre es como nosotros miramos todos los instrumentos financieros donde invertimos, ahí podemos ver cómo las rentabilidades todas son positivas. Y el fondo A renta un 12,3%, o sea, la cuenta en el multifondo A aumentó en el año un 12,3%, en el B un 11,13%, en el C casi un 8%, en el D casi un 5% y en el E un 3,4%. Así que en general un año que tuvo bastante cuesta arriba durante gran parte de la primera mitad, incluso ya avanzado el segundo semestre, pero que en los últimos meses de noviembre y diciembre se logró revertir esta situación y terminar con números bastante más positivos. Reiterar que cuando invertimos en el multifondo A, si bien es el más riesgoso, tiene un componente de renta fija, invierte hasta un 80% en acciones y por lo tanto la diferencia va a instrumentos más conservadores, así que todos los fondos de cierta medida son los más arriesgados, de todas formas son ciertamente más balanceados. Como siempre digo, el multifondo B podría ser un fondo balanceado del mercado que es 60% renta variable, 40% renta fija. Y del multifondo C en adelante, C, D y E son bastante conservadores. Así que siempre es importante tener estos límites máximos de dónde invierten en renta variable, porque así también podemos hacer buenas comparaciones con otros fondos, con otras alternativas de inversión. Y a modo de referencia, todos los meses miramos el comportamiento del multifondo A comparado con otros instrumentos agresivos, riesgosos. Y acá tenemos que Habitat rentó un 6,34% el último mes, en el año un 10,88%, en los últimos 2 años casi 0%, que ha sido un poco la tónica de lo que ha pasado a nivel global. El Moderate Pit rentó casi un 4%, en el último año un poco más de un 24%, en los últimos 2 años un 7% y fracción, pero el Risky No Risk, que es muy arriesgado y que vivimos una gran recuperación este último año con las acciones tecnológicas, si bien sube fuerte el 2023 un 36%, de todas formas en los últimos 2 años pierde casi un 3%. El arriesgado Focus pierde los últimos 2 años un 1%, en el último mes muy parecido al fondo A, y Panchile Agresivo Digital prácticamente sin retornos, muy estable los últimos 2 años, sube un poco menos en diciembre y en el año renta un 18,5%. Así que acá es bueno mirar este comparativo porque podemos ver lo que pasó el último mes, pero siempre es bueno tener una mirada más amplia
media de lo que ha sido los últimos 12 meses y también lo que ha sido los últimos 2 años. Y ahí la situación se equilibra bastante. De hecho, solamente el que más destaca, el que más sube en este periodo de tiempo es el Moderate PIT, que probablemente lo que más impacta positivamente es que en el último tiempo la cartera más conservadora, la renta fija, estuvo entregando buenos retornos que puede haber permitido ese mayor salto. Y mirando el fondo E, tenemos un alza muy significativa en el mes de diciembre, el fondo E de Habitat de un 4,24%, le gana con creces al resto porque evidentemente le ha beneficiado estar en renta fija de largo plazo, a diferencia de Banchile Liquidez, la Reinvial Monetario o el Very Conservative Strip, que todos invierten más bien en depósito a plazo, de corto plazo. En cambio, al estar invertido al más largo plazo, le ha beneficiado la renta fija de largo plazo al multifondo E, que fue lo que lo castigó anteriormente y que ahora sale muy beneficiado. Y acá podemos ver que los últimos 2 años renta casi un 27%, lo cual es muy superior a las rentabilidades prácticamente nulas de los fondos más arriesgados, el fondo A. Por lo tanto, en general vemos que en los últimos 2 años estos fondos más conservadores que invierten en renta fija le ha ido mucho mejor que a los fondos agresivos. Y eso da cuenta de que han sido 2 años muy complejos para la renta variable, con caída muy fuerte el 2022 y una recuperación importante el 2023, pero que no logra compensar todo lo que fue la caída previa. Mirando de manera muy resumida lo que pasó en diciembre, tenemos que la renta fija, fondo E, renta un poquito más de un 4%, el Standard & Poor's 500 renta casi un 4,6% y el dólar sube un poquito más de un 1,5%. Si en los fondos más riesgosos se invierte mayoritariamente en renta variable internacional, ahí tenemos la mezcla entre lo que es el Standard & Poor's 500 y el dólar, que en la suma da un poquito más de un 6%, que fue el gran salto que se pegaron los fondos más agresivos en el mes de diciembre. Mirando el desempeño de lo que fue el año 2023, ya conocimos lo que fue diciembre, pero mirando el 2023 tenemos que el Standard & Poor's 500 sube un 26%, el Dow Jones un 16%, el Nasdaq 100 casi un 55%. La verdad que fue increíble el salto que se pegaron las acciones tecnológicas el 2023. Y mirando al resto del mundo, tenemos a un Brasil que sube más de un 30%, tenemos a un Italia que sube más de un 30% y tenemos a un México que sube más de un 40%. La verdad que los mercados latinoamericanos, los países vecinos de Sudamérica y también sumándole a México, todos tuvieron rentabilidades muy por sobre lo que fue el retorno cercano al 10% en dólares de Chile. Por lo tanto, tenemos sin duda un año bastante favorable para la región, no tanto para Chile. Y en general podemos decir que el mundo anduvo bastante bien. Lo único que queda rezagado, que queda atrás, es China, que es uno de los pocos mercados que lo pasa mal el 2023, cayendo un 11,22%, y Hong Kong cayendo cerca de un 14% en el año. Y nuevamente en el mes de diciembre el gran beneficiado en la renta fija fueron los bonos de largo plazo, más de 20 años, este famoso TLT, este ETF que ha repuntado de manera tan rápida en los meses de noviembre y diciembre, y en este último mes del año subiendo más de un 8%. De hecho, en el último quarter, en el último trimestre, sube cerca de un 13%, y en el año termina recuperándose y no terminando en rojo nuevamente. Recordemos que ya llevaba 2 años este instrumento, el TLT, cayendo el 2021 y el 2022, así que rompe esa tendencia a la baja este año 2023. Y mirando precisamente lo que fue el desempeño del bono del Tesoro de 10 años, que impacta mayoritariamente en esta renta fija a largo plazo, tenemos una caída muy pronunciada en el mes de diciembre. Ahora último se está comenzando a recuperar un poquito, pero se ve de forma clara que la tendencia alcista que llevaba desde hace un tiempo se rompe y por lo tanto hay espacio para que pueda seguir cayendo. Nosotros desde hace ya un tiempo venimos diciendo que el objetivo principal de este bono del Tesoro de 10 años debiera estar en torno al 3,3-3,4%. Así que le queda espacio para seguir cayendo y eso seguiría beneficiando al TLT. Pero el TLT, que es la inversa y es en definitiva el valor de estos bonos de largo plazo, tenemos que ha configurado una tendencia a la baja, un canal bajista, y precisamente en los últimos días choca en esa resistencia que además es psicológica en los 100 puntos o $100. Así que se está dando una tregua, un descanso, una pausa, pero no nos extrañaría que después de esta corrección de corto plazo debiera venir el impulso final para recuperarse de manera más significativa, que eso va en línea con unas tasas del bono del Tesoro más abajo, más cercanas al 3,5-3,4%. Mirando la comparación del fondo A con el fondo E, vemos una cierta recuperación en los últimos
últimos días del mes de diciembre, hacia el final del año 2023, después de una corrección, pero vemos que claramente había una recuperación y podría ir ganando más terreno el fondo A respecto al E. Eso tiene mucho sentido en este contexto histórico en donde vemos que prácticamente no hay grandes diferencias entre el A y el A. Ha estado plano esto, cuando la verdad que esto debería tener una pendiente positiva, porque naturalmente lo que esperamos en un fondo más riesgoso es que rente más en el largo plazo y eso no ha ocurrido. Pero lo que uno podría esperar, como lo hemos dicho en varias ocasiones, es que esta tendencia al alza se ratifique y por lo tanto el fondo A en el tiempo rente más que el fondo E. Y eso puede ser porque el fondo E corrige, que no creo que sea el caso, sino más bien porque de verdad el fondo A está rentando más que el fondo E. Pero bueno, está por verse y eso es lo que tratamos de dilucidar ahora en las siguientes láminas. ¿Qué es lo que ha beneficiado tanto al mercado en los últimos meses? Ha sido, por supuesto, el cambio de expectativa de la Reserva Federal, en donde se espera que baje las tasas de interés. ¿Cuándo? Desde marzo. ¿En qué magnitud? Bastante. Estamos hablando desde el 5,25 hasta el 3,75 aproximadamente. O sea, estamos hablando de aproximadamente 1,5% de baja en la tasa de interés. Y eso es lo que ha beneficiado a los mercados, tanto la renta fija como la renta variable. Y por lo tanto, de estas expectativas depende mucho el futuro que veamos en la bolsa norteamericana. Estamos cerrando el año, estamos comenzando el 2024 y vemos varias estadísticas. De hecho, hay una estadística muy interesante que da cuenta de varios resultados que están por verse. Por un lado, el rally de Santa Claus, que terminó en negativo. Por otro lado, no recuerdo si los primeros 5 días del mes. Y finalmente, lo que pasa en el mes de enero. Teniendo en cuenta esos 3 factores, hay una estadística bien interesante que da cuenta de cómo podría ser el año. A la fecha, solamente conocemos el rally Santa Claus. Y cuando el rally de Santa Claus ha salido mal, como en esta oportunidad, la verdad que los resultados durante el año no son tan positivos. Por lo tanto, ya esto nos entrega una señal de cautela. Hay otras estadísticas que son muy positivas, pero estas van a ir mutando, van a ir cambiando en función de todos estos datos que están por verse. Así que eso hay que tenerlo en cuenta y en la visión semanal de los mercados lo vamos a ir comentando. Pero por otro lado tenemos que está la desaceleración ahí al parecer en Estados Unidos comenzando. Las solicitudes o las ofertas de trabajo en Estados Unidos han ido cayendo de manera importante y se ha quebrado por completo la tendencia al alza que arrastraba durante los últimos años. Por lo tanto, esto puede ser una primera señal de debilidad que lo vamos a ir ratificando posteriormente con las cifras de empleo y también con otras cifras económicas más duras. Así que si es que eso se concreta y si hay una desaceleración en Estados Unidos, las tasas deberían bajar y eso eventualmente en un principio debería ser bueno para los mercados, pero hay que irse con cuidado porque si la desaceleración nos lleva a una recesión y una recesión quizás más profunda, puede evidentemente afectar el comportamiento de las empresas. Y en Chile se espera que las tasas sigan bajando. Ahora Chile tiene la ventaja de que a esto se suma también otros países a nivel mundial. La Reserva Federal va a bajar las tasas eventualmente y por lo tanto le da más espacio para que el Banco Central de Chile baje las tasas. ¿Hasta cuándo? Hasta el 4% aproximadamente, en donde con ese 4% estamos en una situación de normalidad, en donde no es ni expansivo ni contractivo. Es la tasa de política monetaria necesaria para que la economía funcione a plenitud. Así que todavía falta harto para eso. Las expectativas económicas anticipan que esto podría ocurrir quizás hacia fines del 2024, pero más tiradito para el 2025. Así que pueden venir varias bajas de tasa en los próximos meses desde el 8,25 actual. 8,25, ya se me confunde. Y bueno, evidentemente con la disminución en la tasa de interés en Estados Unidos y el mundo, de los bonos de largo plazo, también cayó el bono del BCU de 10 años en Chile, cayó de manera importante desde el 3,38 que alcanzó como máximo hasta los niveles actuales de 2,44. Entonces ahí se ratifica, se manifiesta esta fuerte recuperación que tuvo la renta fija en los últimos meses, la renta fija de largo plazo, que va muy de la mano con el desempeño que tiene estos bonos de largo plazo. Y mirando el comportamiento del Standard & Poor's 500, si bien rompe y alcanza máximos históricos hace algunos días atrás, finalmente no logra consolidarse sobre esos niveles, empieza a corregir y ahora los 4.600 puntos pasan a ser el soporte. Así que está iniciándose la corrección, vamos a ver hasta dónde llega, pero en un primer intento, como era esperable, no se rompen los máximos históricos, así que está por verse cómo sigue esta historia. Por ahora, yo diría, mantenemos esta visión más cautelosa, más de esperar y ver, porque la verdad que el alza fue muy violenta en los últimos meses en Wall Street y era esperable una corrección y no hay mucha claridad de cómo vaya a ser este año, dependiendo de cómo sea esta desaceleración económica o recesión económica que va a vivir Estados Unidos. Por otro lado, el dólar index mantiene una tendencia a la baja, esto va muy
muy de la mano con los bonos del Tesoro de Estados Unidos que venían cayendo, así que es esperable que el dólar siga cayendo en esa línea. Ahora, ¿va a seguir cayendo desde este nivel o va a repuntar un poquito para después volver a caer? Esa es la duda, pero evidentemente hay una tendencia a la baja que se ratifica y que sigue ahí vigente. Y en la misma línea, el dólar peso en Chile ha estado bastante estable en los últimos días, las últimas semanas, pero si nos guiamos por esa caída, por esa tendencia a la baja del dólar index, es esperable que también el dólar en Chile siga cayendo. Ya no hay tanta incertidumbre política en el corto plazo, así que lo más probable es que el dólar en Chile siga de cerca el comportamiento del dólar index y también del cobre. Así que en general yo diría que en este mes de diciembre cerramos de manera muy positiva, muy contentos, todos los activos subiendo, buenas rentabilidades en la última parte del año, recuperando terreno perdido, pero en el inicio del 2024, con la información que tenemos hasta ahora, la verdad que es más bien de cautela, de esperar y ver. Nosotros hemos sido bastante fans en el último tiempo de incorporar en las carteras de inversión la renta fija y creemos que eso va a seguir pagando, va a seguir siendo una buena alternativa porque las tasas siguen estando altas y se puede seguir beneficiando de bajas de tasas en Chile. En cuanto a renta variable, esperar y ver porque estamos con ciertas dudas, hay cierta preocupación en el mercado para ver qué es lo que termina ocurriendo y va a depender mucho de estadística y cómo siga el inicio de año, que siempre es importante, siempre da luces de lo que podría pasar más adelante. Eso sería en este análisis de multifondos de diciembre del 2023. Cerramos un año completo haciendo el análisis mensual de los multifondos. Espero que les haya gustado este espacio, lo seguiremos manteniendo y bueno, cualquier duda, consulta, bienvenida es, y acá estaremos todos los meses, los primeros días del mes para poder hacer el análisis de multifondos. Un abrazo, que estén muy bien, nos vemos en otro video. Chao, chao.